Siempre que realizamos un diseño vamos a necesitar conocer cómo se comporta nuestro diseño, como por ejemplo saber si cumplimos los requisitos del cliente, los requisitos de la norma, saber si podemos aligerar algo de peso en nuestro modelo, saber si podemos optimizar su comportamiento, y para ello necesitamos una aplicación o un software que nos permita conocer ese comportamiento. Para ello podemos utilizar SolidWorks Simulation. ¿Qué novedades trae SolidWorks Simulation? Empezaremos por la herramienta de análisis de elementos finitos. Podemos empezar por la opción de excluir otros del análisis. Vamos a poder ganar tiempo, sobre todo en grandes ensamblajes, seleccionando solo los componentes que quiero estudiar y seleccionando excluir el resto del análisis. Esto me permite ahorrar clics. Tendremos también la opción que siempre hemos tenido hasta ahora de excluir este elemento del análisis. No os preocupéis, podremos utilizar la que más nos interese. Respecto a conectores, tenemos alguna novedad, como por ejemplo el conector de muelle o de resorte. Aparte de la rigidez axial y torsional que ya teníamos, me permite definir en SolidWorks Simulation 2025 la rigidez en las direcciones ortogonales, es decir, podemos seleccionar un sistema de coordenadas y definir la rigidez en esas direcciones ortogonales. Respecto al conector de pasador, como ya sabéis, se ha ido definiendo un nuevo tipo de acoplamiento, ya que el acoplamiento rígido de los conectores en algunas situaciones podía producirme cierto ruido o una concentración de tensiones donde es aplicado. En algunos de los conectores se ha creado ese acoplamiento distribuido que elimina ese ruido. El conector de pasador aún no tenía esa opción y a partir de SolidWorks 2025 lo tendrá. Respecto a mejoras para trabajar más rápido, podremos reutilizar el mallado de componentes idénticos. Si en un ensamblaje hay componentes que son iguales, que son idénticos, el mallado se reutiliza, permitiéndome ahorrar mucho tiempo de mallado. Cuanto más grande será el ensamblaje, mayor será el tiempo que ahorremos con esta novedad. Tendremos dos novedades adicionales respecto a los contactos. Si tenemos un contacto con separación, es decir, una de las novedades que presentó Simulation hace no tantas versiones, que podemos mallar y realizar una simulación con componentes que están a una pequeña distancia entre sí, algo antes que no podíamos hacer, vamos a poder mallarlo y la precisión de ese mallado se ha mejorado en esta versión 2025. Además, también se ha mejorado la precisión en las uniones rígidas, que son superficie a superficie entre caras curvas, como por ejemplo la que vemos en la imagen. Con respecto a la herramienta de inyección de plástico, tenemos también novedades. La primera va a ser que podremos descomponer o aislar las diferentes causas de la deformación o del workpage. Es decir, hasta ahora teníamos una gráfica que nos mostraba la deformación, pero a partir de SolidWorks Plastic 2025 tendremos esa gráfica y 3 gráficas adicionales que me separarán esa deformación por diferentes mecanismos, como por ejemplo la deformación debido al enfriamiento desequilibrado, otra que será deformación debido a los efectos de la orientación y otra debido a la retracción no uniforme. Esto me va a permitir conocer exactamente a qué se debe ese defecto o ese problema en la fabricación y atacarlo de forma específica a ese mecanismo o a ese problema que tenemos en nuestro proceso de inyección. Se han incluido nuevos materiales en la biblioteca. Además, el mecanismo o algoritmo de predicción de rechupes se ha optimizado para que sus resultados sean más precisos y más cercanos a la realidad. Y por último, esa mejora respecto a los tiempos de mallado que tenemos en SolidWorks se incluye también en Plastics, ya que cualquier componente idéntico, su mallado se va a reutilizar si existe más de una vez en este ensamblaje. Respecto a la herramienta de análisis de fluidos, tenemos en destacado dos novedades: la aceleración en la preparación de estudios de grandes ensamblajes, operaciones muy básicas como por ejemplo la creación de aperturas o de salientes para el fluido dentro de mi modelo, la creación y clonación de proyectos. También vamos a poder generar mucho más rápido la malla en geometría convergente. En específico, estamos de enhorabuena si trabajamos con el formato STL, ya que los tiempos de mallado se han optimizado particularmente. Es decir, si trabajamos con geometría de otros colaboradores, por ejemplo la geometría STL, vamos a poder trabajar bastante más rápido con SolidWorks Flow Simulation 2025. Y a continuación, un pequeño vídeo. Vamos a empezar con una simulación donde vamos a suponer las fuerzas
que hacen efecto en el agarre de esta máquina de musculatura. En lugar de diseñar ese muelle, definimos un conector y podremos definir un sistema de coordenadas personalizado para definir la rigidez en las direcciones ortogonales a ese sistema de coordenadas, además de la rigidez axial y torsional que siempre hemos tenido en los muelles. Respecto a los conectores de pasador, podremos definir, como hemos dicho, una conexión o un acoplamiento distribuido. Como ya sabéis, los acoplamientos rígidos pueden introducirme concentradores de tensión donde se aplica ese muelle. Al final se trata de tener unos resultados mucho más precisos y cercanos a la realidad para conocer mejor mi modelo. Seleccionamos los 5 componentes que quiero, clic derecho, excluir otros del análisis. Eso me permite definir mis estudios de una forma mucho más rápida y con menos esfuerzo. Respecto al mallado, como hemos dicho, se mejora la precisión en 2 casos. El primero será este. Conexiones donde tenemos 2 elementos que tienen un pequeño gap o una pequeña distancia entre ellos, la precisión de ese mallado se ha optimizado para que sea mucho más preciso y mucho más fácil de mallar. Otro caso específico será para interacciones o contactos, en este caso rígidos, si las caras son curvas, como este ejemplo que vemos en pantalla. El mallado será más preciso, dándome menos errores de mallado. En el caso específico de mallados de superficie a superficie, un mallado muy utilizado. Si tenemos componentes idénticos, estamos de enhorabuena, sobre todo si mi ensamblaje es grande, porque voy a ahorrar mucho más tiempo. En este ensamblaje pequeñito ganamos un 15%, es decir, cuanto mayor sea mi ensamblaje, mayor margen de tiempo puedo ganar. Respecto a la herramienta de inyección de plástico, podremos descomponer las causas de la deformación, ya sea cualquiera de estos mecanismos, para conocer en detalle cuál es el que causa más efecto a la deformación y poder atacarlo solo a él. Tendremos todas las gráficas que teníamos hasta ahora: enfriamiento, rechupes, tiempo de enfriamiento, etc. Se ha vuelto a incluir muchos más materiales en la biblioteca de SolidWorks Plastic, materiales profesionales con referencia de fabricante, y el algoritmo de previsión o predicción de rechupes se ha optimizado para que sus resultados sean más fidedignos. La herramienta de creación de estudios se ha mejorado, sobre todo para grandes ensamblajes, para que sea más fácil crear y duplicar los estudios, incluso definir esos leads de entrada y de salida. Y el mallado para geometría convergente, en específico el STL, se ha optimizado para trabajar mucho más rápido. Estas son las novedades más destacadas dentro de SolidWorks Simulation.